El cielo estaba despejado. El sol no paraba de brillar. El pronóstico anticipaba tiempo bueno. Sin nubosidad ni precipitaciones. Clima templado, agradable. Todas las condiciones necesarias para disfrutar. Se viene el buen clima. Para, Iván, ¿cómo es que pasamos de la política y la economía a dar el pronóstico del tiempo? No era el pronóstico del tiempo, eran las perspectivas del gobierno después del triunfo en octubre pasado. Ah, entiendo. Vamos de vuelta. El cielo de la economía estaba despejado. El sol del triunfo político no paraba de brillar. El pronóstico garantizaba una reelección segura. Sin oposición, sin contratiempos. En un clima dominado por las buenas noticias económicas. Con todas las condiciones para un éxito perdurable. Pero, como diría un filósofo de la política de cabotaje, chocaron la calecita. Chocaron la calecita. Y parece que la franquicia de seguro le sale muy cara. Y encima es en dólares. Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¡Yo! Pero por suerte está el fondo. Ah, me quedo más tranquilo. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. El FMI, gente gauchista, de buen corazón. Siempre dispuesta a dar una mano en momentos complicados. Se complica la economía. Se complica la política. Se complica el frente interno. Esto lo he vivido ya. Esta película la vimos. Ya la vimos. Déjà vu. Y sin blindaje mediático. Se viene el blindaje financiero. Hemos iniciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, en cada rincón del país se sufren las tarifas. Los precios miran al dólar. Y la confianza se derrumba. Pero el gobierno no deja de dar buenas noticias. Qué linda ruta 36, bien señalizada, como tiene que ser hace años. Cielo, sol, pronósticos, reelección, éxito, calecita, dólares, fondo, blindaje, derrumbe. Qué bueno que estás ahí. Porque esto Recién empieza. Esto recién empieza. Este camino, dije ayer, recién comienza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, claro que sí, a otro capítulo de Esto Recién Empieza. En este momento, en el Congreso de la Nación se está por votar la ley de emergencia tarifaria. Vamos a estar en vivo en instantes allí que se está debatiendo. Darío Gaño, muy buenas noches. Muy buenas noches, Iván Jagroski. Pero a partir de ayer cambió el país porque el presidente anunció que volvemos al Fondo Monetario Internacional. Al menos volvemos a pedirle financiamiento y a pedirle también que nos recomiende qué hacer, básicamente porque hay exigencias. Las vamos a estar repasando y está ya con nosotros Mercedes Marco del Pont, expresidenta del Banco Central, que de estos temas sabe mucho. Y también va a estar con nosotros alguien que dirige un equipo de investigación sobre deuda soberana con Joseph Stiglitz. El Premio Nobel de Economía lo ubica muy mentado en la Argentina y en los países de la región que han reestructurado su deuda para saber dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Martín Guzmán se llama y va a estar conversando aquí con nosotros en un pasaje imperdible, como así también Eduardo de la Serna, miembro de Cura en Opción por los Pobres, que nos va a estar contando cómo se vive abajo, cómo se vive en el territorio con él y con empresarios pymes. Vamos a estar tratando de desandar de lo macro a lo micro, de lo general a lo particular. Pero arranquemos con lo que fue la noticia de la semana y sin lugar a dudas del año, el volver al Fondo Monetario Internacional a pedirle un préstamo. Está allá Duhovne negociando, pero del otro lado obviamente hay exigencias. ¿Querés saber cuáles son? Acá las vamos a repasar. ¿Por qué decimos que es un plan B lo que el gobierno nacional ha intentado o que va a intentar o que está, es una historia en desarrollo, intentando en Washington con Christine Lagarde y las voces del Fondo Monetario Internacional? Vamos a ir contándoles muy rápido a ustedes algo que a lo mejor no vio porque no tiene por qué verlo, pero que son los medios especializados, los medios del mundo, y no le estoy contando las tapas del Financial Times o lo que dijo El País o lo que dijo Reuters. Medios financieros, mire, empecemos por Bloomberg, por la agencia Bloomberg, que es, reiteramos, una agencia de los Estados Unidos especializada en esto. Argentina rechazó plan para pedir línea de crédito al FMI. Esto es del 28 de marzo de este año. No es del año pasado, no es de hace 6 meses,
es del 28 de marzo de este año. El gobierno de Argentina rechazó la propuesta de inversores de solicitar una línea de crédito flexible para apuntalar las finanzas del país, de acuerdo con 3 fuentes con conocimiento directo del asunto, nos contaba la agencia Bloomberg en relación al Fondo Monetario Internacional. La propuesta fue analizada con Luis Caputo y su equipo la semana del 4 de marzo en reuniones privadas en el marco de un encuentro más amplio de unos 50 inversionistas en Nueva York, según las fuentes, que solicitaron mantener su identidad en reserva. Las autoridades del gobierno rechazaron la sugerencia calificándola de inviable, dada la situación política actual. ¿Por qué el gobierno hace un mes y medio, poquito menos, calificaba de inviable el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ahora lo impulsa? ¿Qué cambió? El equipo de Caputo desestimó el plan del FMI calificándolo de inviable. Argumentó que tal medida perjudicaría el plan del presidente Macri de postular a la reelección en 2019, dijeron las fuentes, según nos cuenta Bloomberg. El FMI sigue siendo una fuente de profundas divisiones en Argentina, en tanto muchos culpan a la entidad con sede en Washington del mayor incumplimiento mundial de deuda soberana en el 2001, el que sumió al país en una recesión. Huelga, que yo les recuerdo a ustedes lo que ocurrió en el 2001. Esto es la página del Fondo Monetario Internacional. No nos fuimos a ningún medio especializado, fuimos directamente a la página del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Ahora Darío Gaño les va a explicar, y Mercedes Marcó del Pont, qué es un stand-by, en qué consiste esto. Pero hay 3 países en el mundo, que son estos que están en pantalla, que pidieron un préstamo similar a este al Fondo Monetario Internacional. Reitero, esta es la página del Fondo Monetario. No es un medio especializado, no es página 12... No es la página del fondo. Irak, Jamaica y Kenia fueron los 3 países que pidieron un préstamo, una línea de crédito flexible de este tipo llamada stand-by al Fondo Monetario Internacional. Continuemos, sigamos para ver qué dice el Fondo Monetario Internacional cuando da este tipo de créditos. Y esto lo dice en su artículo 4, en el artículo de revisión, es de diciembre. ¿Qué es lo que pide el fondo cuando da estos tipos de créditos? Reitero, le estamos mostrando los documentos del propio Fondo Monetario Internacional. No nos queremos ir demasiado lejos de esto. Bajar el gasto del gobierno es esencial, pide el fondo, sobre todo en áreas donde las erogaciones crecieron muy rápidamente en los últimos años. Atención, salarios, jubilaciones y transferencias sociales. Esto es lo que el Fondo Monetario Internacional en su artículo 4 le pide a los países a los que le otorga el crédito, la línea más dura, como es la que la Argentina pidió, que suponemos que se la van a dar. Suponemos que se la van a dar. Ahora, yo tengo una consulta respecto a esto, ya que estamos ahí abajo de la pantalla y se está por votar, y quédense porque en instantes va a estar el resultado de la ley de emergencia tarifaria, que es algo que lo debe preocupar a usted y mucho. ¿Por qué esto es una complicación para el presidente y por qué es una complicación para el gobierno? Bueno, porque el Fondo Monetario Internacional, usted lo ha visto, pide baja de jubilaciones, flexibilización laboral y baja de salarios. Por lo menos 2 de esas, si es que el gobierno quiere agudizar la baja de jubilaciones, el ajuste de diciembre y la reforma laboral, tienen que pasar por el Congreso. Un Congreso que hoy está votando la baja de tarifas. ¿Va al Congreso, este mismo Congreso, que está votando la baja de tarifas, que está votando, más que la baja de tarifas, diría, una ley de precios razonables, como así se llama, para que las tarifas no crezcan más que el índice de variación salarial? ¿Va a votar una reforma laboral a la baja? ¿Va a volver a votar un ajuste jubilatorio y un ajuste del Estado? La verdad que es difícil pensarlo de esa manera. Hoy habló alguien que no habla en general, que es Máximo Carlos Kirchner, diputado nacional. Bueno, todos ustedes lo conocen, que hizo un análisis al margen de las críticas habituales que se hace al gobierno, que a mí me parece interesante analizar, o que me parece interesante utilizar como disparador, como eje del mal diagnóstico, algo que de izquierda a derecha, de ortodoxos a heterodoxos, de opositores muy claros hasta opoficialistas, han dicho sobre el gobierno, que le erró al diagnóstico. Escuchemos lo que les estaba mencionando. Que algunos tildaron las cuestiones de demagógicas. Y esto no es demagógico, esto es para que lo compartamos y tratamos de encontrar alguna síntesis para que esto no pase. Demagogia es, por ejemplo, ir a un debate presidencial y decir que no va a haber tarifazo y después hacerlo. Eso es demagogia electoral. Primer punto. Esto es una crisis internacional, no una pequeña suba de tasas. Que aparte
viene a demostrar que el presidente hable en inglés no significa que comprenda la política internacional. Desde hace más de un año, los 3 candidatos que tenía el presidente de Estados Unidos para poner al frente del manejo de las tasas decían que había que subirlas. ¿Quién piensa en la política económica en este gobierno? Parece una pregunta atendible esta, ¿no?, que hacía el diputado nacional. Lo vamos a hablar con Mercedes Marcó del Pont, lo vamos a hablar con Darío Gaño, que es economista, lo vamos a hablar con Martín Guzmán, que es un especialista fundamentalmente en esta materia, pero si esto que dice Máximo Kirchner es cierto, cosa que francamente no lo sé, por eso lo quiero conversar con nuestros invitados. Y si todos los economistas alertaron que abrirse al mundo, abrir la cuenta capital, desregularla, te dejaba más vulnerable a cuestiones externas. ¿Por qué el gobierno lo hizo y da la sensación que se anotició hoy? Que se anotició con la corrida de la semana pasada, que se anotició el jefe de gabinete en la conferencia de prensa del día de hoy. De todo esto vamos a estar hablando con Mercedes Marcó del Pont, con Martín Guzmán, pero hay problemas de índole interna, hay problemas que están afectando hoy a la República Argentina, que son los factores que nos dejan en esta situación, y eso lo va a explicar Darío Gaño. Y son clave para entender por qué el fondo va a pedir lo que está exigiendo. 90 páginas tenía el informe que preparó en diciembre para la Argentina. Pero las exigencias más inmediatas que está mirando el gobierno son estas. Miren un poco qué es lo que estaba resaltando desde diciembre y cuáles son las que podría cumplir. En diciembre pedía una devaluación de entre el 10 y el 25%. Ustedes me dirán, bueno, ya devaluó un 10%, sí, pero también se apreció la moneda, si quieren. Hubo inflación del 10%, así que la devaluación de esa cuantía sigue pidiéndola. El recorte de gasto, algo que anunció Duhovne en la previa, antes de ir al Fondo Monetario Internacional. Hay que ver si ahora, con el pedido del FMI, hay un nuevo anuncio de ajuste o si sigue por ese lado. También pedía un recorte en las jubilaciones. Eso lo vamos a hacer un rato. Poneme las exigencias, no me las saques todavía. Un recorte en las jubilaciones. Yo le decía, eso no es inmediato. ¿Por qué? Porque hasta ahora el gobierno no tuvo aumentos importantes para los jubilados. Solo un 5,6% en marzo. Va a tener otro aumento en junio. Pero se viene una reforma jubilatoria más pesada, pero no en lo inmediato. Se está planeando para el año que viene. La reforma laboral, ya sabemos, apertura con lo que contaba Iván. Y atentos a esto, más impuestos a las ganancias a los trabajadores. Ahora, más impuestos a las ganancias, que era lo contrario que decía el gobierno en la campaña. Ahora, ¿cómo es el frente interno? ¿Cuál es el problema hoy? Y esto lo vamos a mostrar simplemente para que puedan cuantificar o para que puedan comprender la magnitud del problema argentino. Si es que Argentina va a pedir 30.000 millones de dólares. Miren lo que se fue, por ejemplo, el año pasado en lo que es el déficit en los distintos rubros, y ustedes pensarán para quién. Por ejemplo, turismo, se fueron alrededor de 9.000 millones de dólares. Autos, en su mayoría importados, no, todos los que compramos tienen un componente importado muy importante, pero aparte de los 10 más vendidos, 8 son absolutamente 100% importados, ahí se van 6.300 millones. Y bienes de consumo masivo, saquemos alimentos, ahí por suerte no somos deficitarios, 4.500 millones de dólares. Entonces, si el gobierno sigue financiando eso, ¿cuán rápido se va a consumir ese préstamo por parte del FMI? Pero les decía, hay un frente externo también, lo que remarcaba Iván, que decía hoy Máximo Kirchner, porque también en realidad no se sabe hasta cuándo va a seguir Estados Unidos con esta política de suba de tasas y de pedir que vengan los dólares o que vayan los dólares para Estados Unidos. En ese sentido, Argentina está ubicada igual que Irak, Jamaica y Kenia como mercado de frontera pidiendo este stand-by, y lo que señalaba ayer Washington, desde Washington en Wall Street, lo que decían es que Argentina ya estaba utilizando el plan B y que no le daba para pedir 30.000 millones de dólares, salvo que lo pida como algo excepcional. En ese caso, si el FMI se lo da como algo excepcional, se lo debería dar a todos los otros países que estén en la misma situación, y ahí es donde empieza a dudar. Pero por eso es tan importante ver qué va a pasar en las próximas 6 semanas en la negociación de Duhovne con el Fondo Monetario Internacional.
Ya está con nosotros Mercedes Marcó del Pont, expresidenta del Banco Central de la República Argentina. Gracias por venir, Mercedes. Primero Un placer. ¿Cuáles son los problemas? ¿Son algunos de los que mencionábamos con Darío o, por ejemplo, Standard & Poor's, que puso a la Argentina en noviembre como una de las 5 economías más frágiles del mundo? ¿O es un poco de todo? Es todo lo mismo, es todo lo mismo. Sabemos que recurrir al fondo un poco precipita el plan del gobierno, que creía con un pésimo diagnóstico, como decía recién Máximo, en lo que ustedes mostraron, acerca de qué es lo que está ocurriendo a nivel global. Yo aquí quisiera aclarar algunas cosas. Lo que se está viviendo en la Argentina es resultante directa de decisiones de política económica asumidas por este gobierno. Acá no hay nada de herencias, al revés, una herencia maravillosa que había sido el desendeudamiento, ya se comieron gran parte de esa herencia virtuosa en 2 años y un poquito. La decisión de hacer de la Argentina otra vez una timba financiera es del gobierno. La decisión de abrir, como recién decía Darío y decías vos, Iván, la cuenta capital al ingreso y egreso de capitales especulativos es del gobierno. La de fijar tasas de interés y rentabilidades y rendimientos que prácticamente no existen en el resto del mundo para los capitales especulativos es del gobierno. La de liberalizar. Señores, compren todos los dólares que quieran, no 2 millones, 5 millones, lo que pueden, compren todos los dólares. Es del gobierno. Y en esa trampa de lo que se llama la valorización financiera estamos otra vez en la Argentina. ¿Por qué? Porque ellos piensan, en realidad piensan como el fondo. A ver, muchas de las cosas que están diciendo que vienen como condicionalidades del fondo, ya las hizo el gobierno, porque la ideología y la concepción ideológica del gobierno nacional es la del Fondo Monetario. Ahora tienen que ir al pie porque realmente no tienen de dónde sacar los dólares para cubrir lo que está ocurriendo en la Argentina, porque los dólares de los extranjeros ya se fueron. Ahora, ¿sí? Ellos se fueron. Las críticas que hace el gobierno cuando habla de pesada herencia, dice, hubo un momento de liquidez internacional, lo contrario a lo que estábamos diciendo, que el gobierno anterior no lo aprovechó para pedir préstamo y desarrollar a la Argentina, por ejemplo. Pero es que acá todos los dólares que ha tomado el gobierno de endeudamiento externo no ha dejado ni un tornillo en la Argentina. No dejaron producción, no dejaron inversión. Se han fugado. Y lo que va a pasar, como ocurrió con el 2001, cuando el Fondo Monetario nos seguía prestando y nos seguía prestando y nos seguía, y esa plata entra por una puerta y se va por la puerta de la fuga de capitales. Entonces, la pregunta del millón es, ¿en cuánto tiempo se van a fugar esos dólares? Va a dejar este acuerdo con el fondo, va a dejar un país más endeudado, pero además un país más recesivo, porque la prenda que va a otorgar es más ajuste. Estas cosas que plantean ustedes de ajuste de gasto, a mí me preocupan mucho, porque ellos ponen mucho énfasis no solamente en la seguridad social, sino también en el gasto en salud y en el gasto en educación, que hay que bajarlo. Entonces, es un temón, y yo creo que aquí la dirigencia política se tendría que estar plantando, porque si bien es cierto que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no necesariamente tiene que pasar por el Congreso, porque la ley de administración financiera dice que no, que deuda con organismos financieros internacionales no pasa por el Congreso. Creo que toda la oposición tendría que plantarse y decir, a ver, gobierno, queremos discutir esto en el Congreso de la Nación. Ahora el gobierno cuando se endeuda dice algo que dicen todos los gobiernos, que es lo hacemos para construir puentes, infraestructura, desarrollarnos. El gobierno lo que dicen los eso. spots, por ejemplo. Claro, lo que decía Cristina en su momento, si nos vamos a endeudar, ¿para qué es? Y todo eso. Ahora, ¿había posibilidad de no abrir la economía y endeudarse? ¿Había un término medio? Había que claramente a fines del 2015 había una necesidad de dólares clarísimo, había que ir a buscar ahorro externo, pero había que buscar ahorro externo para inversión reproductiva, había que buscar ahorro externo, pero bueno, por eso había que negociar en otros términos, y si lo van a hablar con Martín Guzmán, está más calificado que nadie, había que negociar en otros términos con los fondos buitre para poder volver a tomar crédito, pero crédito para financiar la producción, no crédito, a ver, es de libro, es de manual. Si uno se integra financieramente, como hizo este gobierno, como ocurrió con la dictadura en los 70 con Martínez de Oz, como ocurrió en los 90 con Cavallo, ahora está ocurriendo lo mismo. ¿Te puedo interrumpir con eso? Porque le preguntaba a una persona que, no por demasiadas especificaciones, porque era un off muy estricto, pero que no está en esto que se podría llamar la grieta en la Argentina, ¿no? Y yo le decía, bueno, ¿se puede complejizar un poco más que
Martínez de Oz, Cavallo, Macri? Me dijo, no se puede complejizar no se más, puede porque es lo mismo. Es lo mismo. Me dice, vos si querés, me dijo esta frase, hace un análisis más snob, porque te parece que hay que tener más variables en cuentas, etcétera, 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 pero es exactamente lo mismo. Es que es y te eso. pregunto, si eso es así, Es ¿por así. qué y cuál es el riesgo? Es así, Iván, porque el trípode en que se basó la política de la dictadura y la que se basó la política de la convertibilidad, ahora no tenemos caja de conversión, es la apertura de la cuenta capital, los capitales ingresan y salen de la Argentina, la liberalización financiera, señores, pongan la tasa de interés que les guste, y la apertura comercial que destruye el trabajo argentino. Ese es el trípode en que se basaron los tres modelos, el neoliberalismo insisto, de manual. Los resultados o el timing varía de acuerdo a lo que ocurre con el contexto internacional, que es lo que vos planteabas. A Menem, hasta el tequila, tuvo unos años que fue aguantando, pero después con el tequila se empieza a derrumbar todo y las sucesivas crisis internacionales. Ahora, hicieron un pésimo diagnóstico de lo que estaba pasando en el mundo, porque dijeron, liberalizamos todo, el problema es el cepo, eliminamos el cepo, nos van a llover los dólares. No llovió ningún dólar prácticamente de inversión, pero sí están los dólares especulativos que hasta hace unas semanas estaban y ahora se fueron. Pero creció un poco la inversión. ¿Cómo se hace para que crezca hoy la inversión en la Argentina, la inversión real, en la economía real, Bueno, para que vengan fábricas? yo creo que de una forma de garantizar de que haya excedente para que se reinvierta en la acumulación interna es tratar de que no se te vaya ese excedente. Y es lo que está pasando en la Argentina. ¿Cómo? Entre otras cosas, desdolarizando la economía. Vos no podés, no podés, a ver, no se discute esto a nivel internacional, con quien lo hables. No ocurre en otro país del mundo lo que ocurre en la Argentina, que los que tienen capacidad de generar excedente lo dolarizan y se lo mandan a una cuenta en Suiza, en un colchón o una caja de seguridad. Eso es excedente que sale del proceso de acumulación y de distribución de la riqueza en la Argentina. Eso hay que discutirlo. Ahora, es muy difícil porque el paladín de esa política liberalizadora es Macri. Por eso yo empecé diciendo, esto es timba financiera, y cuando te metes en la lógica de la timba financiera, no te queda otra cosa que otra vez subordinarte. Nos tendría que dar una tristeza enorme, además de estar preocupados, porque en tan poco tiempo se ha perdido soberanía para manejar los destinos de la Argentina, y otra vez estamos subordinados al pulgar de los mercados financieros. Ahora, Mercedes, cuando dice el graph de C5N, lo decía hasta hace instantes nada más, Argentina en riesgo. Yo te lo transformo eso en una pregunta. ¿Está en riesgo la Argentina y en tal caso en riesgo de qué? Bueno, yo creo que lo que está en riesgo, hay un riesgo de que se acelere una crisis del sector externo. Hay riesgo de que estos dólares que nos preste el Fondo Monetario y que como prueba de amor se hagan todos los ajustes que nos están pidiendo, y ahí yo confío en la capacidad de resistencia del pueblo argentino, y además convoco y interpelo a la dirigencia política para que confronte contra estas posibilidades y todas estas leyes que vos decías que se tenían que tratar en el Congreso de la Nación. ¿Hay riesgo de que se desmadre el mercado de cambio? Yo creo que sí. Porque Traducímelo, perdóname. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, la semana que viene vencen Levax, ¿sí? 680.000 millones. Vencen Levax. ¿Qué pasa si porque recién vos, Darío, mostrabas los desequilibrios de la Argentina del año pasado? Mostrabas turismo, mostrabas déficit comercial, mostrabas intereses. Importaciones. Importaciones. Pero el año pasado, la fuga, ¿sí?, la dolarización de los argentinos fue de casi 23.000 millones de dólares. Mucho más que todos estos ítems que estábamos mencionando, que estábamos viendo. Entonces, lo que puede ocurrir es que si vencen las Levax y deciden, no me gusta la tasa del 40, no, quiero más, es esta pulseada, el mercado de secundario, ¿cuánto va a estar la tasa la semana que viene para que no se dolarice ese excedente? ¿Cuánto tiempo puede aguantar una economía una tasa de interés de esa magnitud? La capacidad productiva, el pequeño y mediano empresario. Quiero decir, esto es claramente recesivo, esto es claramente en contra de la clase trabajadora, esto es claramente además de destrucción del poco trabajo que se está generando, que sabemos que es trabajo precario. Y entonces, ¿estamos en una situación crítica? Estamos en una situación crítica. Si a mí me preguntan, ¿qué haría si estuviera en el Banco Central? La verdad es que hay que reformular todo
el programa económico, el modelo económico. Por eso creo que la discusión es política, de cara al 2019, como aparece otro proyecto político en condiciones de desenvolver otra política económica. Te hago ¿no? una última, Mercedes. Ayer Lilita Carrió tuiteó, dijo, el club de los devaluadores. Vos, de haber estado en el Banco Central y haber sufrido a los devaluadores, los que presionan, los que no liquidan, por ejemplo, ¿quiénes son y hasta dónde pueden estirar? ¿Hasta dónde pueden tirar para que se devalúe en la Argentina? Bueno, los devaluadores son en su momento, la primera presión llegó porque se fueron fondos especulativos de la Argentina, pero ahora porque se sigue dolarizando parte del excedente de los argentinos. Lo que hay que entender es que el Banco Central ha perdido absoluta soberanía para definir la tasa de interés y el tipo de cambio de la Argentina. Hoy la define el mercado. Y el mercado, por más que hablen en inglés, que vengan del JP Morgan, todos vengan del establishment financiero, lo que quiere es maximizar su ganancia, marche preso. Y así está pulseando, hasta ver hasta cuándo. El gobierno fue corriendo al fondo, dijo, bueno, ahora tenemos el paraguas del Fondo Monetario Internacional, nos van a entrar 10, 20, 30... ¿Cuánto tiempo dura eso? Es cuestión de tiempo. Con esto se gana tiempo. Pero la lógica perversa de este modelo económico lamentablemente termina en crisis de sector externo. Y crisis de sector externo es devaluación, si lo ponemos, y no devaluación del 11 como hubo en mayo, o del 22 que ya en lo que va del año, sino una devaluación más fuerte, que sabemos que significa eso, pulverizar los ingresos de los argentinos. Muchas gracias, Mercedes. Gracias, Mercedes, por haber venido. Está hablando Felipe Carlos Solá en el Congreso de la Nación. Se está discutiendo la ley de emergencia tarifaria. Los escuchamos. Señor presidente, hace poco tiempo el diputado Gioja hizo una pregunta, solamente una pregunta, a fines del año pasado, al ministro Aranguren. Le hizo una pregunta más sencilla. Usted sabe que en política, y estoy seguro que su experiencia le dice lo mismo, las preguntas más difíciles son las más sencillas, no las más complicadas. Le hizo una sola pregunta, le dijo, ¿cuál es el costo de producción en Boca de Pozo? O los costos de producción, si quiere usted, en Boca de Pozo, porque hay muchas formas de producir gas, como hoy mencionaba mi compañera Graciela Camaño. No voy a contestar esa pregunta, no me acuerdo por qué dijo así, porque no sé si le tenía tisis o no tenía ganas, pero no voy a contestar esa pregunta en la forma en que fue hecha en la forma que la acabo de hacer yo. Estamos en vivo en el Congreso. En minutos se vota la ley de emergencia tarifaria. Es algo muy importante para el bolsillo de los argentinos y de las argentinas, pero seguimos tratando de entender de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Yo les decía que él codirige un equipo de investigación con Joseph Stiglitz en la Universidad de Columbia. Además es docente en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad de Buenos Aires. Fue citado por el Congreso de los Estados Unidos para hablar de reestructuración de deuda soberana y está aquí con nosotros, es Martín Guzmán, y le agradecemos por haber venido. Martín, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Martín, primero, de lo general a lo particular o como te nazca, ¿cómo describirías la situación en la que está hoy la República Argentina? Bueno, Argentina está en una situación de evidente vulnerabilidad. Lo que ha ocurrido en estos días fue un cambio en las percepciones del mundo acerca de hacia dónde iba Argentina. Claramente hay una visión más pesimista de hacia dónde va Argentina, y eso fue lo que generó la devaluación abrupta que se experimentó en la última semana. Y esto es un problema que viene ya, se viene gestando desde hace tiempo ya en Argentina. Este gobierno ha seguido un rumbo de política macroeconómica que lo que ha hecho ha sido profundizar este problema. Básicamente lo que ocurrió fue, la cosa ya por el 2015 venía complicada, o sea, la sociedad percibía también algo que tenía sentido, o sea, eso ocurría, y el gobierno actual implementó un cambio radical en la estrategia de política económica, y lo que hicieron fue vender la idea de que con todos estos cambios Argentina iba a ser un país con un crecimiento mucho más vibrante, ¿sí? Iba a haber inversión externa directa que llegase al país, iba a haber un aumento en la credibilidad que generase confianza en los mercados y que atrayese inversiones para que el país pudiese aumentar su producción y en particular la producción de aquello que le podemos vender al mundo, ¿sí?
Eso era fundamental porque si no aumentaba la producción de lo que le vendíamos al mundo, íbamos a tener que seguir pidiéndole prestado al mundo para sostener los niveles de consumo que la sociedad venía teniendo. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que no lograron, con ese conjunto de políticas, poder aumentar la cantidad de producción de lo que se le vende al mundo. Y la única forma de pagar aquella deuda que estamos tomando con el resto del mundo es ya sea produciendo más y vendiéndole más al mundo, o teniendo una recesión fuerte que deprima lo que le compramos al mundo. La segunda opción es muy mala para la sociedad. La ideal es la primera. Lo que el gobierno vendió era que tenía la capacidad de lograr la primera, pero no está ocurriendo. Y ahora los mercados ven eso y te dicen, eso no ocurre, Argentina es un país mucho más vulnerable. Entonces lo que empiezan a hacer es, ya no hay tanto apetito por Argentina, no quieren financiar tanto a Argentina, se empiezan a ir. Y cuando se empiezan a ir, lo que ocurre es que se empiezan a ir los dólares de Argentina. Cuando hay más escasez de dólares, se ve lo que pasó la semana pasada y esta semana, que es que el precio del dólar se va para arriba. Bueno, y ahora hay que ver la forma en que solucionan esto. ¿Era muy ambicioso pensar que en pocos años se iba a lograr eso, empezar a producir y a exportar tanto? Bueno, hay una cuestión que es fundamental en esa estrategia, que es hay una confianza excesiva en la capacidad de los mercados para resolver los problemas que tenía Argentina. Entonces la idea era simplemente con intervenir bastante menos y prolijando un poco la economía, todo va a funcionar mejor y vamos a poder producir más. Eso sí, claramente fue un exceso de optimismo, se ve ahora, no ocurrió. Y hay un elemento fundamental para entender la vulnerabilidad a la que llegamos, que es la política del Banco Central, ¿sí? Argentina tenía un déficit fiscal, y en particular lo llamamos un déficit fiscal primario, lo que gastaba el gobierno estaba por encima de lo que ingresaba, ¿sí? Entonces, había que ver cómo lidiar con eso. Una contracción fiscal hubiese sido muy recesiva. Entonces, fue razonable esta estrategia de llevar una reducción gradual del déficit. Pero el Banco Central eligió un esquema de metas de inflación que no se usa en ningún lugar del mundo para situaciones de alta inestabilidad como la de Argentina. Déjame frenarte ahí, Martín, Sí. Perdóname la interrupción. Vos, tus pergaminos, no por lisonjearte, pero los conté para que la gente sepa cuál fue tu experiencia. Entonces, vos decís que en ningún lugar del mundo se utiliza la estrategia que utilizó el Banco Central. ¿Tenés alguna hipótesis de por qué la utilizó la Argentina? Y si tiene en ningún posibilidades... lugar que esté tan frágil. Exactamente, claro. que esté tan frágil. Y si tiene posibilidades de éxito. Claro, se usa en lugares donde las economías están mucho más estables. Pienso que lo que hubo fue una excesiva confianza en ese esquema. Ahora, ¿qué pasa? Lo que ocurrió fue que cuando el gobierno tomaba deuda con el resto del mundo, después tenía que conseguir pesos para poder pagar el exceso de sus gastos, ¿sí? Entonces, le cambiaba esos pesos al Banco Central. Pero el Banco Central, que tenía una meta inicial muy ambiciosa, no quería que aumente tanto la oferta de pesos, porque eso iba a llevar a más inflación. Entonces, lo que hacía era emitir unos instrumentos que se llaman LEVAX, que son bonos. Son bonos que después se pueden comercializar y que puede comprar cualquiera, los puede comprar el resto del mundo, los puede comprar el JP Morgan, como pasó, y que después puede venir a decir, bueno, ahora me das los pesos y con esos pesos compro dólares. Emitió una montaña de esos bonos, ¿sí? Bueno, ahora lo que enfrentamos es una economía que tiene esa montaña de bonos del Banco Central, que van a ir venciendo en un contexto mucho menos optimista de los mercados internacionales. Y entonces lo que va a ocurrir es que va a haber veces que, bueno, que van a poder renovar esos bonos más o menos bien. Y va a haber otras veces, como pasó esta semana, en los cuales va a haber grandes problemas para renovar esos bonos. ¿Y ahí lo que va a generar, y ese es el punto, lo que tenemos 2 años después del inicio de esta administración, es una economía que no resolvió ninguno de sus problemas fundamentales. O sea, la estructura productiva que tiene Argentina, que deja mucha gente en situación de alta informalidad, no ha cambiado. La situación de desequilibrio macroeconómico que ya existía en 2015 se ha profundizado y además lo que tenemos es una economía más riesgosa. De acá al futuro va a haber más volatilidad en la economía argentina, ¿sí? Va a haber situaciones en las cuales el dólar salte, los precios crezcan de golpe y la gente de pronto se sienta muy nerviosa porque ve que los precios suben y sus salarios no suben. Y bueno, ese nerviosismo general que se está observando hoy. Te puedo decir, yo estoy acá hace unos días y me escribe gente que jamás te escribe por la economía y está todo el mundo preguntándome qué está pasando en Argentina. Y bueno, lo que está pasando es esto, está pasando que llegamos a una situación de mucho más riesgo y ahora la sociedad va a tener que lidiar con esos riesgos. Ahora, desde afuera se empezó a ver a la Argentina con todos los elogios que se le hicieron por la liberación de la economía, básicamente en el sector financiero. Ahora se fue esa confianza. ¿Puede volver tan rápido? ¿Cómo lo puede hacer el gobierno?
Bueno, está el acuerdo con el FMI y a eso es a lo que apuesta el gobierno ahora. ¿Cuál es la lógica que describe el gobierno? Lo que describe el gobierno es que acá hubo un problema llamado de coordinación. ¿Qué quiere decir eso? Que si hubiese inversores dispuestos a prestar, entonces un inversor particular viendo a los demás prestaría. Pero si uno ve que los demás no están dispuestos a prestar, entonces ese tampoco quiere prestar. Lo que argumenta el gobierno es que lo que pasó acá fue un problema de coordinación. Todos de golpe acordaron implícitamente en no prestar, pero si se pudiese hacer que cambien de lugar aquellos que no querían prestar y quieren prestar, eso podría llevar a que haya mucha más gente dispuesta a prestar. Esa es la idea del acuerdo con el FMI, ¿sí? Lamentablemente, la economía es mucho más complicado que eso. La economía funciona dentro de marcos políticos y geopolíticos. Y acá lo central con el FMI es las restricciones que le impone a futuro Argentina para el dictado de sus políticas económicas. Pensémoslo así. ¿Qué rol juega el FMI? Acá empezamos con una línea contingente, pero esto es como el nombre del programa de ustedes. Esto recién empieza. Me encanta. ¿Sí? Esto recién empieza. Entonces, empezás con una línea contingente. El siguiente paso es tener un programa de préstamos. Vos una vez que tenés un programa de préstamos con el FMI, si hay momentos en que te pasa algo parecido a lo que pasó esta semana, que se pone en duda lo que se llama la sostenibilidad de la deuda, del esquema macroeconómico en general, ahí el FMI analiza si sos sostenible o no, si podés seguir en ese rumbo o no, y hace recomendaciones de política. Pero esas recomendaciones son condicionalidades. Una vez que ya te prestaron mucho dinero, o el dinero que te presten, tiene un poder importante sobre tus políticas económicas. Para los bancos de Estados Unidos, la presencia del FMI es un reaseguro. ¿Por qué? Porque lo que importa hay que mirar el consejo directivo del FMI. El FMI está dominado por las grandes potencias. En particular, hay un solo país que tiene poder de veto sobre las decisiones del FMI, que es Estados Unidos. Estados Unidos es un país que tiene enormes problemas sociales, políticos. Es un país que está gobernado por los ricos, en particular, con una enorme influencia del sistema financiero. Entonces, ¿qué significa esto para Argentina? Significa que cuando la cosa empieza a ir mal, puede venir el FMI y decir, bueno, tenés que hacer esto para que yo te preste. ¿Qué es esto? Y esto puede ser cosas que, por ejemplo, aumentan el pago de intereses y para poder hacer frente a esos intereses pueden empujar que haya ciertas contracciones fiscales, austeridad fiscal, quite de ciertas políticas públicas que tal vez sean fundamentales para nuestro desarrollo. Entonces, empujan por eso. Eso lo que empieza a hacer es, primero, que genera efectos nocivos para la sociedad, o sea, para el desarrollo social y para el funcionamiento de la economía en general. Pero con esos recortes se puede pagar. ¿Qué ocurre? Cuando vos tenés una fila de bancos estadounidenses que están primeros para cobrar y lo que tienen es incentivos a empujar en el consejo directivo del FMI diciéndote, mirá, lo que hay, este país, la deuda tiene que ser clasificada como sostenible para que porque si es sostenible la deuda, si el FMI dice eso, el FMI te sigue prestando. Entonces con eso que te prestan le pagás a los acreedores. ¿Sí? Y ahí sale, por eso es un reaseguro, pero te prestan a cambio de condicionalidades. Eso ha pasado en un montón de lugares, nos pasó a nosotros ya. Entonces, no es que este momento no es la gran crisis, no es que la gente tiene que estar desesperada en este momento porque es la gran crisis, no es así. Esto es una turbulencia fuerte, todavía hay espacio para salir de acá, pero están profundizando un camino que desde el punto de vista del desarrollo de nuestra nación, lo considero muy nocivo, que nos va a traer problemas más adelante. La crisis se va gestando de forma lenta, pero cuando llega es destructiva. Si quieren lo podemos pensar así. Recordemos la época de la convertibilidad. En el año 95, no sé si recordamos, bueno, para el público existió la llamada crisis del tequila. México tuvo una crisis fuerte que eso golpeó a Argentina. La convertibilidad no era por cada peso tenés que tener $1 de reservas. Era por cada peso tenés que tener 2/3 de dólar de reserva y 1/3 en bonos denominados en dólares. Entonces se podía hacer un poquito de política monetaria. ¿Qué hizo Argentina en ese momento? ¿Qué hizo en su momento Cavallo? Hizo política monetaria activa y se perdió la chance de seguir haciendo política monetaria y además la convertibilidad se reforzó y seguiste. Y después vinieron los problemas. Más adelante, en el 98 empieza la recesión. Pasaron 3 años. Bueno, acá hay algo similar. Viene este gran problema y el Banco Central, en lugar de tomar una actitud más prudente y entender que en la coyuntura que enfrenta Argentina es muy difícil poder bajar la inflación tan rápido,
profundiza su esquema de política monetaria y básicamente lo endurece, levanta la tasa de interés mucho, hace lo que sea para que el dólar no se vaya más. Bueno, eso te salva el sofocón un poco, que igual no te lo salva mucho, tuvieron que acudir al FMI, claro. Pero esto lo que hace es que a futuro sigas tomando prestado del resto del mundo y sigas engendrando un problema cuyas consecuencias se ven más adelante. Martín, muchísimas gracias por haber venido, un placer y un honor. Por favor, muchas gracias. ¿Volvemos al Congreso de la Nación? Sí, porque está hablando Pablo Cosiner. Para los que hay que proteger. Entonces tenemos que dar también toda esa discusión. Sí se puede, dice el presidente. Claro que se puede. Se puede hacer lo que hicieron con las petroleras y las naftas y los combustibles. Congelaron el precio del combustible 2 meses. Si pueden congelar el precio del combustible 2 meses, en una visión económica que no quiere la intervención del Estado, los convocaron y dijeron, muchachos, necesitamos que congelar, bienvenido sea, porque eso va a posibilitar que no haya inflación. Si pudieron convocar a ese sector para congelar 2 meses las naftas, ¿por qué no pueden convocar o hacer algo con los sectores vinculados al agua, a la energía, convocan a las provincias, convocan a este Congreso, para que frenemos un poco los aumentos de tarifa? ¿Por qué se puede hacer con el combustible y no con las tarifas? Sí se puede, claro que se puede, lo acaban de hacer ayer. Ya están con nosotros quienes nos van a contar, quienes nos van a relatar lo que ocurre en el territorio, lo que ocurre en la calle, en el día a día. Eduardo de la Serna es cura en Opción por los Pobres, miembro de Cura en Opción por los Pobres, y Jorge Benedetti es un empresario pyme. ¿De qué sector, Jorge? Sector metalúrgico. Sector metalúrgico, agredido y bastante, podríamos decir, por lo que está pasando. Eduardo, mucha discusión macro, mucha discusión de los grandes centros financieros, del FMI, Levax, etcétera. ¿Qué es lo que pasa en la calle? ¿Qué es lo que pasa en los barrios? A ver, voy a poner un simple ejemplo para empezar. El Evangelio del domingo pasado, el cura, parte del Evangelio, que es el Evangelio que está en todas partes del mundo, y hablaba del amor. Entonces yo hablé del amor y dije, bueno, entre otras cosas también está el amor a la patria. El amor a la patria es concreto, no es solamente jurar la bandera. Por ejemplo, en el amor a la patria, un gobernante debe ocuparse del bienestar de sus ciudadanos. Y la gente sola, la gente en el barrio, debería. Esa es la respuesta La respuesta de la gente, pues sin que yo le preguntara, salió espontáneamente de toda la gente. Debería, pero no lo hace. Si la primera sensación que hay de parte de la gente en general es un enorme abandono del Estado. Para peor, yo estoy en Quilmes, es un abandono triple del municipio, de la gobernación y del Estado Nacional. Es decir, hay una absoluta desidia. Para peor, tuvimos las inundaciones hace cosa de 15 días, donde algunas partes del barrio se inundaron muy, muy feo. Es decir, que digamos, está claro que hay una sensación de parte de la gente de un abandono absoluto, pero yo creo que, la sensación que hay es que es la idea. Es decir, la idea es que la gente sepa que no puede. El sí se puede es para mí, no para vos. Vos no podés porque algunos nacen con estrella, otros nacen estrellados. Vos estás condenado a ser un eterno fracasado, un eterno pobre, no podés salir, estás marcado por esto y listo. Total, tenemos toda la prensa y todo el marketing que te lo refriega día a día. Lo que se está discutiendo hoy en el Congreso es el tarifazo, y los que sufrieron mucho más allá de la gente de a pie son también las pymes en comparación con las grandes empresas. Jorge, ¿cómo reaccionan cada vez que reciben una boleta nueva? Bueno, te diría que más o menos como quien recibe un mazazo en la cabeza, porque las tarifas son un elemento esencial en la producción metalúrgica, junto con los insumos fundamentales que están en manos de muy pocas empresas, y los salarios. Si los salarios están congelados, el mercado interno no nos demanda nada. Si los insumos fundamentales y las tarifas han aumentado más que el dólar, bueno, evidentemente la ecuación termina complicándose más. Si el otro factor, que es la confianza en la economía, está, digamos, por el piso, bueno, realmente en la situación de las pymes es una situación sumamente complicada. Y esto tiene su importancia porque las pymes no solo aportan por lo menos el 40% del PBI, sino el 80% del trabajo en la Argentina. Y me parece que en la situación que está en la Argentina
y en la situación que está el mundo, despreciar a un sector que aporta el 80% del trabajo, bueno, realmente yo diría que es suicida. Eduardo, ¿qué fue lo más feo que te tocó ver en estos 2 años que yo te he escuchado, que vos entendés que hubo una descomposición del tejido social? No, lo que más feo me toca ver en el día a día es que yo estaba viendo desde hace ya un tiempo largo que en los barrios había mucha tristeza. Lo que pasa es que no solo yo, sino que charlándolo con otros compañeros, vemos que está mutando en bronca, y eso es muy, muy serio. Vamos a ver en el Congreso, porque está hablando Agustín Rossi, y dentro de poco ya es la votación por el tarifazo. Lo he dicho en más de una oportunidad, señor presidente. El ministro Aranguren han dicho que tiene una planilla de Excel. Seguramente una de las columnas será cómo bajan los subsidios. Otra de las columnas será la rentabilidad de las empresas. Le falta la columna de la dimensión humana. La política tarifaria no tiene escala humana. No piensa en los argentinos. No piensa que hay argentinos que no pueden pagar. No piensa que no hay argentinos que tienen empresas que tienen que cerrar. No piensan en ninguna de esas cosas. Están enceguecidos pensando en esas 2 columnas. Y la verdad, señor presidente, que nosotros venimos hoy a hacernos cargo de esos argentinos. Ser opositor responsable significa ejercer la oposición responsable, darle representación institucional a los que no tienen voz. Nosotros venimos a darle representación institucional a ellos y le venimos a decir al gobierno que se le fue la mano con el tarifazo, que tiene que parar. Nosotros queríamos una propuesta más exigente, congelar tarifa en el 2018. El resto de los bloques no pensaron eso. Dijeron una propuesta que nosotros la teníamos para el 2019. Aumento en función del coeficiente de variación salarial. ¿No es razonable eso? ¿No es razonable que las tarifas no te aumenten más de lo que te aumenta tu salario? Claro que es razonable. Entonces venimos a ejercer nuestro rol de diputados nacionales. Somos representantes del pueblo. A ver si queda claro, no somos lobistas de ninguna empresa, somos representantes del pueblo de la nación argentina, señor presidente. No nos interesa lo que le pase a una empresa más o a una empresa menos. Porque la verdad, señor presidente, que tenemos que representar eso primero. Y es lo que hemos venido haciendo durante todos estos meses. Hace un mes que nosotros citamos la primera sesión especial, no tuvimos quórum. Después tuvimos quórum, no tuvimos los 2/3. Después fuimos a las comisiones, obtuvimos el despacho. Nos quisieron ahí hacer una trapisonda, cambiar diputados, decir que no era el despacho de mayoría, que los diputados se contaban una sola vez. Por suerte se saldó en función de la tradición y de cómo tenía que ser. Y hoy estamos acá sesionando con la amenaza de ¿quién? Del veto. La verdad, señor presidente, que a este gobierno además le preocupa poco el Congreso de la Nación. Cada vez que tiene un problema intenta saltearlo. El 14 de diciembre, cuando no consiguieron quórum para la reforma previsional, dijeron DNU. Todavía hoy está... Esto estaba pasando en el Congreso de la Nación, está pasando, como ustedes ven, a la derecha de su pantalla, pero estamos con Eduardo de la Serna y Jorge Benedetti, que nos están contando cómo se vive en la calle la crisis. Jorge, ¿tuviste que echar a alguien? No te escuché, perdón. ¿Tuviste que echar a alguien en estos 2 años? No, todavía no. Y estamos haciendo un gran esfuerzo porque realmente la situación... Nuestra empresa está en San Martín. No quiero competir con el Padre de la Serna, pero es la localidad con más barrios de emergencia de la Argentina, y ahí tenemos nuestros curas villeros, el Padre Pepe y unos cuantos curas más que hacen una tarea de gran magnitud. Pensar en despedir a una persona es aumentar una situación de crisis en un momento en que la Argentina está sumamente complicado, en particular para los que están en peores condiciones. Eduardo, hoy leía un informe del Observatorio General Pueyrredón, en Mar del Plata era, pero la encuesta decía que el 65% de la gente dice que es imposible pagar las tarifas. ¿Qué pasa cuando esa gente recibe las boletas y tiene que decidir entre pagar las tarifas y que es tan directo como entre pagar las tarifas y comer?
Sí, concretamente es eso. De hecho, por ejemplo, han vuelto a proliferar la gente que se engancha a la luz, la gente que ya recurre a otro tipo de modos para calentar la comida, sea un poco de madera, porque la garrafa social es absolutamente inaccesible, 300 pesos la garrafa social, que dura menos de 15 días para una familia numerosa, es absolutamente inaccesible, más el precio del agua, más todo lo demás, el transporte, etcétera. Entonces, evidentemente, el tema de las tarifas se volvió algo escandaloso y violento, sobre todo que es violento si yo tengo la misma casa que él o muy parecida a la de él, y a mí me vienen 9.500 y a él le vienen 700, están haciéndolo a propósito. Eso es a propósito para provocar. ¿Provocar qué, Eduardo? Provocar bronca, provocar desazón, provocar división en la gente, provocar envidia, provocar tensiones. Pero eso decanta necesariamente en violencia. ¿Qué gobierno querría que se engendre violencia? Un gobierno que tiene la suficiente fuerza represiva para que no le preocupe demasiado eso. Fuerte. Jorge, ¿te parece que esto se da en los trabajadores también? ¿El que tiene trabajo tiene esa violencia? Bueno, evidentemente, si el salario cada vez alcanza menos, si hay una desproporción entre los aumentos de los alimentos y una desproporción entre los aumentos de los servicios y una limitación en lo que hace a los salarios, evidentemente esto es un cóctel absolutamente explosivo. Si no se... A ver, para poner un ejemplo futbolístico, si pensamos en un equipo de 11 virtuosos como Messi o como Agüero, y en 11 pesados de 150 kilos cada uno, si no ponemos un referí, estos últimos los pisan a los primeros. El papel del Estado es el papel de ser el árbitro, es el papel de nivelar la justicia y necesariamente de provocar una redistribución, porque caso contrario, los poderosos concentran irracionalmente. Eduardo, decía Jorge, esto es un cóctel explosivo y vos asentías. ¿Por qué es un cóctel explosivo? Gráficamente, ¿qué significa ser un cóctel explosivo? ¿Qué puede pasar? A ver, todavía no, y espero que no pase, pero lamentablemente, en nuestros barrios es muy común, estamos ya muy habituados a que de golpe hay corte de luz y entonces los vecinos salen a la calle y queman ruedas, que yo cuánto, y vos no podés cruzar por las avenidas porque te lo cortaron, porque hubo corte de luz. Ese tipo de cosas, la gente está muy habituada. Es más, vos vas por un lado y ya sabes, acá hay corte, porque está cortada la calle porque hay corte de luz. Ese tipo de cosas, evidentemente, están a la orden del día para proliferarse, para crecer y para crecer en violencia, porque además está claro que si vos, por ejemplo, no podés comer o no podés pagar esto, podés llegar a delinquir, como lo dijo el mismísimo jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, y que la mejor prueba de que lo que dijo es cierto es que Patricia Bullrich salió a decir que estaba mal, ¿no? Es decir, eso es evidentemente un signo de que el tipo dijo una cosa sensata. Pero eso es evidente, lo mismo, el tema, un tipo que no tiene trabajo, que de golpe pueda vender un poquito de droga para tratar de juntar, eso también es cierto. Es decir, todo ese discurso graciosísimo, lamentablemente, porque no es gracioso nada, de los tres grandes ejes del gobierno, que pobreza cero, la de unir a los argentinos, es decir, es evidentemente, yo digo, me hace acordar a lo que siempre me decía mi viejo: si este tipo te dice buen día, anda a buscar un paraguas. Pues estos tipos nada saben decir en serio y todo lo que hacen es mentira. Entonces, en este caso concreto, digamos, el tema de la droga, por ejemplo, aumenta y aumenta seriamente, no solamente en el conurbano. Yo me refiero al conurbano, pero yo estuve con un cura que está en el monte, perdido en el monte salteño, y decía cosas por el estilo. Es decir, lamentablemente, es una cosa que si no se puede de alguna manera encontrar, aunque más no sea salida de los para que salga un poco de aire, eso termina haciéndose ese cóctel explosivo. Jorge, ¿te parece que tiene que salir la reforma laboral? Como empresario. ¿Sabés lo que pasa? La reforma laboral en sí no puede aportar ningún tipo de solución. Nosotros tenemos que pensar en un plan productivo de conjunto. Hoy, la Unión Industrial Argentina, que ha actuado con bastante morosidad, sale a plantear la necesidad de una política productiva.
Y esto nos afecta fundamentalmente a las pymes. Hoy no hay política productiva. Al revés, hay una política que lleva a la primarización de nuestra economía, pero con consecuencias más complicadas. Se dijo que íbamos a ser el supermercado del mundo, pero ustedes van al supermercado y ven que tenemos embutidos de Dinamarca, fideos de Italia, galletitas de Inglaterra. Bueno, parece ser que el supermercado de todo el mundo vino a instalarse en nuestros propios supermercados. La producción argentina está absolutamente agotada. Y en ese sentido, esa apertura de importaciones no hace que sea más barato para quien menos tiene comprar alimentos, por ejemplo. Bueno, en la práctica todos sabemos que no es más barato porque la inflación sigue subiendo considerablemente. Cualquier previsión que uno hubiera hecho en función de una inflación anunciada primero del 10 y después del 15, hace que hoy, con límites mínimos en el 25 y con una expectativa de un desmadre de las variables, bueno, no estamos comprando más barato nada. Eduardo, ¿a qué te recuerda la vuelta al Fondo Monetario? ¿O qué te genera? Mira, no quisiera decir malas palabras acá al aire. Podés. No, pero yo no quisiera decir. Yo no quisiera decirlas, pero digo, se me ocurren las peores, ¿no? Pero yo creo que tiene una ventaja, lamentable ventaja, porque es que hasta ahora el gobierno contaba con un gol a favor, que era que vos hablabas de los 700 millones del correo y a la gente no dimensiona 700 millones. Y vos le hablabas de la cantidad de millones de dólares con la que nos había endeudado Caputo, y la gente no dimensiona eso. La gente dimensiona pizzas o jardines de infantes. Y en eso ganaron la batalla en ese sentido. Pero el Fondo Monetario Internacional es peor que el cuco, para usar palabras casi metafóricas. Entonces, como es el Fondo Monetario es la peor fábrica de pobres, de miseria y de muerte, de genocidio por goteo que existe en el mundo. Casarse con el Fondo Monetario y volverse esclavos y cipayos del Fondo Monetario es algo que la gente perfectamente lo tiene claro. Y por eso lo dijeron con disimulo, es preventivo, como la guerra preventiva, como la prisión preventiva, como la tortura preventiva. Jorge, para el empresario, el FMI. Bueno, el Papa Francisco dijo que nunca vio que el derrame que dicen muchos economistas se produjera en ningún lado. Yo le agrego a eso que las recetas del FMI nunca dieron buen resultado en ningún lugar del mundo, mucho menos en la Argentina. Jorge Eduardo, muchas gracias. Por favor. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y... nos quedamos sin tiempo. Miren, me quedé sin contarles qué pasó ayer con Odebrecht. ¿Tenemos una pausa? ¿Tenemos para volver? ¿Un poquito o no, Santi? ¿Qué hacemos? Dale, sí, me dicen que sí. Volvemos, porque ayer pasó algo histórico en la República Argentina. Se procesó a toda la Cámara Argentina de la Construcción por el tema Odebrecht. Pausa y se los contamos.